Damos el uso de la palabra a la diputada Margarita Saldaña, está por 5 minutos. Si le pueden pasar. Sí, muchísimas gracias. Estábamos viendo en el presupuesto, en los números que trae, alcalde, que disponible tiene en el capítulo 6,163 millones. Ojalá nos pudiera comentar eso, exactamente en qué consiste. De las demás cuestiones me gustaría comentar lo siguiente. Hemos tenido graves problemas de abasto de agua, usted nos ha acompañado ahí en la colonia, pero es un problema que se presenta prácticamente en toda la alcaldía, en todo el territorio. Tuvimos hace poco, gracias a la intervención de la presidenta de la Comisión del Agua, bueno, de este tema, sí se llama así, ¿verdad? La presencia del director de SACMEX, y una cuestión que nos llamó mucho la atención es que prácticamente lo que nos dijo es que no se va a solucionar el problema, que no hay una solución de corto ni de mediano plazo, que se está arreglando un pozo en Popotla. De hecho está arreglado. Bueno, ahorita comentamos. Pero que eso no va a solucionar nuestro problema. Y bueno, prácticamente eso dijo. Entonces, aquí a mí me gustaría ver qué otro plan se pudiera llevar a cabo. Al final del día no nos podemos quedar solamente con esa situación de no va a haber agua y como las lluvias disminuyeron, todavía va a ser menos el caudal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ojalá pudiéramos platicar de algunas cuestiones innovadoras. Nosotros vemos que cuando se hace un desarrollo habitacional que crece hacia arriba, pues tienen sus cisternas. Entonces ellos de alguna manera solucionan un poco su problema, pero los que vivimos en colonias, en donde son unifamiliares y donde de hecho somos menos a veces que lo que puede haber en una manzana, en un edificio, pues nos quedamos a la deriva, porque además son colonias tan antiguas, tan viejas, que no tenían estos sistemas de cisternas, etcétera. Entonces, a lo mejor ver la posibilidad de construir algunos sistemas de esos que ni siquiera llegarían a ser tan grandes como se necesita para un complejo habitacional, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que se evaluara. Me queda claro que se necesitarían estudios, pero al final del día, de alguna manera se tiene que solucionar este problema. ¿Cuál es el que se ha usado? Es el de dar pipas por tandeo, pero eso de que cada quien esté esperando con su botecito, su tinaquito a que le lleven tantita agua, pues es difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor una situación de que llegaran y llenaran una cisternita de esas que estuviera ahí como para la comunidad, pues sería una mejor solución, porque así como se comentó, no hay una solución que pronto traiga SACMEX. Y bueno, en ese sentido quiero comentar que felicito que haya un programa especial para arreglar fugas de agua, que sabemos que más del 40% del agua potable se va en fugas de agua, y en Azcapotzalco la infraestructura hidráulica, pues en su mayoría ya es algo antigua. Entonces, pues vale la pena que se revise, y también abonarle a la de drenaje, ¿no? Que de alguna manera también tenemos ese problema. Eso no recupera agua, pero finalmente tiene una incidencia sobre el subsuelo de la delegación y la contaminación de mantos freáticos, etcétera, ¿no? Qué bien que estén en ese tema. La otra cuestión que a mí me gustaría comentar es sobre todo lo que se está haciendo en el centro histórico de Azcapotzalco. Ahí se tiene un gran proyecto peatonal de reordenamiento de ambulantes, etcétera, que por cierto quiero decirle que hemos visto que han trabajado mucho en ese tema. Entonces, bajo ese esquema, a mí me gustaría preguntarle cómo van, sobre todo porque sí hay todavía algunas dudas de algunos comerciantes, etcétera, que les gustaría ser escuchados, ¿no? Hace un momento que estaba usted presentando aquí sus láminas, presentaba varios proyectos. Uno de ellos me llamó la atención, que es el de la unidad Cuitláhuac, en donde se estacionan los trailers. Es un problema que tenemos de toda la vida.
porque ahí tenemos uno de los puertos secos más grandes de la Ciudad de México y de México en general, ¿no? Entonces, me acuerdo que en alguna ocasión nosotros hicimos hacer algo parecido y lo que nos contestaron es que 2 de las vialidades ahí son como 4 vialidades, por así decirlas, para así describirlas, pero nos dijeron que había una en la que prácticamente no podíamos hacer nada, 2 de ellas porque eran propiedad federal, ya que Pantaco es una propiedad federal. Esa es una. Y la otra, ahí sería muy bueno que se implementara un buen programa de negociación con los mismos encargados del puerto, porque al final del día lo que sí sucede mucho es que se hacen grandes filas de trailers porque no les dan el ingreso rápido a los estacionamientos de Pantaco, y hay que considerar que al final del día se pueden abrir más puertas. Está esa, está Ceilán y está Avenida de las Granjas, prácticamente hasta el final, en donde si se iniciara algo por Avenida de las Granjas en su colindancia con Tlalnepantla, se podría en un momento determinado inclusive evitar que una buena cantidad de vehículos pesados, de estos trailers, tuvieran que llegar hasta la puerta principal, que ahorita, bueno, pues está dentro de una unidad habitacional, ¿no? Y eso a lo mejor sí pudiera contribuir un poco más a que se evitara ese congestionamiento, ¿no? Y ese tránsito tan grande, porque finalmente esa Avenida de las Granjas, Avenida Cuitláhuac, Avenida Ceilán, pues están altamente transitadas por vehículos pesados, ¿no? Trailers, en este caso en particular. Y también veía yo sus proyectos, hablaba usted de una alberca, creo que es en el Parque Deportivo Renovación. Hay una alberca que es olímpica, que está en el Deportivo Azcapotzalco, y esta alberca realmente siempre ha sido un anhelo de los pobladores de Azcapotzalco, que dé servicio, y pues realmente nunca se ha logrado por una o por otra situación. Cuando yo fui jefa delegacional de Azcapotzalco, la renovamos totalmente, se le pusieron todo para que funcionara, pero la siguiente administración, le quiero echar la culpa a la administración pasada, esa administración pasada, pero después de mí prácticamente la inhabilitó y la volvieron a habilitar cuando al jefe de gobierno que siguió, Marcelo Ebrard, tuvo la idea de las albercas, de las playas. Y entonces la habilitaron y con la arena echaron a perder todo el sistema de filtros y de calefacción, etcétera, porque era a base de serpentines. Entonces volvió a quedar inhabilitada. O sea, no sirvió mucho tiempo por esa magnífica idea mal planeada. Entonces, pues se volvió a quedar sin nada. Y después otra administración pasada, que siguió a esa que echó a perder la alberca, lo que hizo fue mejor ya concesionarla. Y ahorita tenemos entendido, sigue concesionada. A mí me gustaría que nos platicara y viéramos si hay posibilidades de quitar esa concesión, porque está en una zona verdaderamente de bajos recursos de Azcapotzalco, en donde creo que adultos mayores y niños pudieran utilizarla de una manera verdaderamente interesante. He oído quejas de muchos vecinos que dicen que sale caro con el sistema de concesión que tienen el día de hoy, e inclusive he oído que la gente de Azcapotzalco prefiere irse al plan sexenal que está en Miguel Hidalgo, ahí colindando con nosotros, y aquí Gaby no nos lo va a negar porque ella estuvo ahí precisamente de directora general de Desarrollo Social, así es que traía un padrón muy extenso de gente de Azcapotzalco en su alberca de la Miguel Hidalgo, ¿no?, del plan sexenal. Entonces, creo que nosotros tenemos ahí en el Deportivo Azcapotzalco una infraestructura valiosísima, que a lo mejor si le quitamos tantas concesiones que tiene, la podemos utilizar mejor para la población de Azcapotzalco, ¿no? Y no veo mal que se haga la nueva alberca, o si ya se está haciendo, etcétera, me parece muy bien, hay que aumentarla, pero sí me parece así como un tanto, pues, penoso que por un lado se construya, se invierta y después simple y sencillamente se concesione a alguien
en un momento determinado, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas. Y bueno, ya para terminar, solamente comentar, teníamos por ahí desde el año pasado la preocupación de la Catedral de Azcapotzalco, que finalmente ya en este mes se dio, que fue declarada, ya tenemos la diócesis, ya todo, y bueno, seguimos con un problema muy fuerte, un problema que no le toca a usted resolver, es una zona federal, pero sí nos queda claro que nadie ha podido hacer nada a partir de que tiene el recurso del Fonden, que ya tiene 2 años, que no se ejerce, pero que es el pretexto para que de ningún otro lado nos puedan ayudar, aun cuando el padre que estaba en ese momento, el padre Zenón, ha cooperado como lo marcan las reglas. Nosotros ponemos una parte, el gobierno pone otra, o sea, no están pidiendo que todo vaya por el gobierno, ¿no? Y sin embargo ese tema del Fonden se ha quedado ahí. Entonces, en esas épocas estábamos platicando, ojalá si se pudiera resolver de alguna manera esta parte. Y bueno, tenemos una infraestructura que está ya a medias, la de la Escuela de Arte, que está ahí, bueno, hay que terminarla, yo creo que hay que terminarla. El pretexto que dieron otras alcaldías, otras administraciones pasadas, fue que se le había concesionado al Grupo Carso este espacio. Sí tienen un pedazo de plaza, sí tienen algunas cosas, pero eso lo han dejado solo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tiene uso de suelo educativo, para educación. Y bueno, también a lo mejor lo han dejado sin hacer porque, no sé por qué, ¿verdad? Pero yo creo que deberíamos de aprovecharlo. Primero, tratar de recuperarlo, si es cierto que se le dio en concesión al Grupo Carso, tratar de recuperarlo e implementar ahí pues el destino para el que fue en algún momento determinado planeado, y que se pueda llevar a cabo esta escuela. La verdad es que Azcapotzalco, estando al norte de la ciudad, pocas oportunidades tiene de que la gente que vive ahí se pueda trasladar al centro o al sur, porque hasta eso ya es muy costoso, andarse trasladando por toda la ciudad para poder tener acceso a disciplinas artísticas. Pues ojalá podamos hacer un plan para recuperar el espacio y que se destine para lo que fue en un momento determinado. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado.